Esto es Ben Ayugot, un podcast para leer entre líneas. Hola Johnny, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mati? Todo bien. Acá un nuevo capítulo y hoy me parece que tenemos algo especial porque también vamos a estar hablando de algo que se habla mucho en las noticias, que tiene que ver con Gaza y el día después. Sí, lo cierto es que pasaron ya casi al día de hoy, si no me equivoco, 16 meses de guerra. Y en 16 meses de guerra nunca vimos un plan claro de salida de lo que es la guerra de Gaza. Es verdad que la guerra de Gaza no es la guerra de Gaza y siempre fue algo mucho más grande. Pero siempre la gran pregunta es, perfecto, si se entra a una guerra, ¿cómo se sale? Y muchos políticos, particularmente por ejemplo Yair Golán, en los últimos días estuvieron dando entrevistas donde ellos decían Israel entró a una guerra sin una estrategia de salida. Y vamos a discutir hoy realmente si es que hay un plan o no de salida, un plan o no de un día después en la Franja de Gaza. Así es, ayer te cuento, Johnny, me tocó, y también le cuento a la audiencia, me tocó participar de la conferencia del INSS, el Instituto de Seguridad Nacional de Israel, en Tel Aviv, y algo que volvía todo el tiempo a aparecer en la conferencia es la falta de estrategia de Israel. Algo que repetían mucho los analistas internacionales, políticos, exdirectores del Mossad, la falta de estrategia de Israel. Y hablaba mucho de esta situación que hoy un poco vamos a analizar, que es cuál es el programa de Israel para la Franja de Gaza. Y no es casualidad que estemos hablando de esto del 26 de febrero, porque hace poco escuchamos la primera vez que algún líder político internacional planteó un plan para la Franja de Gaza. Y este fue Donald Trump. ¿Verdad, Johnny? ¿Verdad? Vamos a escuchar a ver qué es lo que proponía Donald Trump en esta idea que fue calificada de creativa. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. A ver, Trump es muy claro en este mensaje. También tenemos que decir, este mensaje cambió mucho a lo largo de los días desde que fue dicho. Esto fue en la conferencia de prensa que él daba con Netanyahu al lado, diciendo Gaza es un lugar completamente, es un sitio de demolición invivible, donde no se puede de ninguna forma tener ningún tipo de vida, y por eso él proponía que todos los gazatíes, 2 millones de personas más o menos, se fueran de Gaza hacia Egipto y Jordania, y Estados Unidos, decía ahí, va a ser dueña de Gaza y va a renovarla y lo va a convertir en lo que luego en ese audio que bueno, nosotros paramos acá, pero sigue, él hablaba de la Riviera de Medio Oriente. Así es. A ver, este audio, esta afirmación de Trump resonó muy fuerte aquí en Israel porque de repente a una sociedad que no escuchó ningún plan para el día después en Gaza, este plan parece ser una varita mágica que soluciona el problema de los palestinos. Lo cierto es que un día después la Casa Blanca salió a afirmar y a esclarecer diciendo que, bueno, que Estados Unidos no iba a poner soldados en el terreno. Que no iba a poner dinero para comprar tampoco. Así es. Entonces lo que empieza a resonar un poco es que este programa de Trump lo que hace es que los soldados israelíes sean quienes tengan que hacer todo esto de la reubicación o relocation de los palestinos en la Franja de Gaza. Más allá de la clara oposición, mira, hay algo que se dio en esta situación que no se da siempre. Generalmente cuando un gobierno dice algo, nosotros vemos respuestas de diferentes gobiernos árabes. Ahora lo que estamos viendo en el último tiempo, y seguramente lo vamos a discutir otro día cuando hablemos de lo que sucedió en Siria y en el norte de Israel, pero lo que estamos viendo en el último tiempo es que los países árabes, aliados y no aliados de Israel, en ciertos temas tienen una voz al unísono. Tienen una sola voz que es muy clara y que dicen claramente sí o no. En este caso, inequívocamente se dio un rechazo al plan de Trump dentro de lo que es las comunidades, los países árabes, tanto aliados como potenciales. Hablo de Egipto, de Jordania y también obviamente de los países de los acuerdos de Abraham y de Arabia Saudita. No solamente por
lo irrealizable de mover a tanta gente, sino también porque ellos ven que es muy difícil entender que temporalmente van a poder irse los gazatíes y que luego se les va a dar ese territorio. Y dicen, nosotros estaríamos violando los derechos de ellos a aquel territorio que tienen. Así es. Lo cierto es que también Netanyahu lo calificó esto como una de las mejores ideas que ha escuchado Netanyahu. Y hay que decir la verdad, la mayoría de los ministros y de la oposición israelí es muy cauta a la hora de hablar de este plan. No es que escuchamos que la oposición israelí salió fuertemente en contra de Trump o en contra de este programa. ¿Por qué? Porque saben que, primero, es un aliado estratégico Estados Unidos, que hay que mantener las buenas relaciones, pero vamos a intentar también analizar cuáles fueron otros programas políticos que existen acá en Israel para el día después de Gaza. Sabemos que por lo pronto hasta el día de hoy, desde el Likud o por el primer ministro israelí Netanyahu, no ha habido un programa para la Franja de Gaza. Ahora, ¿quiénes sí? ¿Hay alguien que sí propuso una idea para Gaza, Johnny? Dentro de la política interna israelí tenemos, por lo menos yo diría, dos grandes planes ya para el día después. Y esto es lo que queremos analizar hoy, para que ustedes también lo escuchen. Un plan que está caracterizado por ciertos sectores como el sionismo religioso y lo que algunos consideran la extrema derecha israelí, que busca reasentar Gaza, lo digo a grandes rasgos y ahora lo vamos a escuchar. Y un plan que tiene la centroizquierda israelí y la oposición israelí, que busca entregar la soberanía de Gaza hacia otras organizaciones, pensando en un futuro gradual a una autoridad palestina que se pueda convertir en un socio que luego ejerza soberanía ahí. Básicamente, estos son los dos planes. Ahora, como bien marcabas, Mati, ninguno de los dos es un plan dicho por el primer ministro. Así es. Vamos a empezar por el plan de la derecha israelí. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, plantea lo siguiente. אפשר וצריך לכבוש את רצועת עזה, לא צריך לפחד מהמילה הזאת. אפשר וצריך לקחת שם אחריות אזרחית, אין ספק שעידוד הגירה מרצון, וגם זה לדעתי הזדמנות שנפתחת עם הממשל החדש. גם פה, אני חושב שכמה שנדבר על זה פחות, נוכל לעשות יותר, זה כמו... Ahí está. Lo que dice Bezalel Smotrich es, sin duda que es posible conquistar la Franja de Gaza, volver con los asentamientos en la Franja de Gaza, que esta oportunidad de conquistar y asentar la Franja de Gaza con la nueva administración de Estados Unidos es más real que nunca, y que cuanto menos hablemos en voz alta y más hagamos en el terreno, es mejor para nuestro proyecto. Este punto de cuanto menos hablemos en voz alta y más hagamos, es algo que viene caracterizando a estos grupos que están intentando cada vez con muchos más actos, y diría muchos más que dichos, de generar estas condiciones para el reasentamiento de Gaza. Y acá hay dos palabritas que usa Smotrich que se repiten constantemente en este discurso de estos partidos de extrema derecha israelí, que hablan de Idud Agirá Meratzón. Tres palabras. Idud Agirá Meratzón significa... fomento de la migración voluntaria. Exactamente. Ahora, si por ejemplo, en el medio del invierno y en una ola de frío, yo no entro carpas, yo no entro casas rodantes y yo no les permito establecer ningún tipo de estructura, ese fomento no es de migración voluntaria. Hay muy poco de voluntario en lo que estoy haciendo para esa migración. Claro, bueno, esa es la situación que estamos evidenciando hoy en la Franja de Gaza. Lo cierto es que también él dice es hagamos lo menos posible, o sea, digámoslo lo menos posible, y algo que caracteriza, y algún día lo vamos a analizar, que es esta política de Likboa Udot Bashetach, fijar hechos en el terreno, hecho consumado, fait accompli. Sí, nosotros vimos durante toda la guerra grupos que se acercaron a Gaza intentando reasentarla. De hecho, había grupos viviendo muy cerca en la salida de Gaza, intentando reasentarla. Y de hecho, tuvimos muchos casos donde el ejército permitió el ingreso de personas para hasta mapear el área. Así es, así es. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hey, sí, a vos. Si estás disfrutando
este podcast, tenemos algo para contarte. Hacer este podcast nos encanta, pero también lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Si te gusta lo que hacemos y querés ayudarnos a seguir adelante, podés hacerlo invitándonos un café en Buy Me a Coffee. La verdad que es súper fácil, sin compromiso, y cualquier aporte, por más mínimo que sea, nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad. Encontranos en buymeacoffee.com/entrelíneas y sumate a la comunidad que hace posible que exista este proyecto. Gracias por escuchar y por apoyarnos. Así es, bueno, muchas gracias a todos los que ya nos están apoyando en el proyecto, pero seguimos analizando esto que son los programas para el día después en la Franja de Gaza. Escuchamos la posición de Trump, escuchamos la posición de Bezalel Smotrich, y ahora vamos a escuchar a alguien que ya no está en el gobierno, pero que hizo mucho ruido cuando estaba en el gobierno, que es... Y lo sigue haciendo. Que es Itamar Ben-Gvir, que él también tiene un programa para el día después en Gaza. Vamos a ver qué dice. אנחנו מחויבים לחזור לעזה, מחויבים לחזור לצפון השומרון, מחויבים ליישב שם, מחויבים להתיישב. אגב, אומרים לי גוש קטיף, לא רק גוש קטיף. לא רק גוש קטיף, כל רחבי עזה. זה הוכח. A ver, Ben-Gvir acá lo que dice es, él tiene un plan, y esto hay que reconocerlo. Su plan es reasentar a Gaza, y él dice, me hablan de Gush Katif. Gush Katif era este asentamiento que había dentro de la Franja de Gaza previo a la desconexión, aquella desconexión unilateral que realizó Israel en el año 2005, si no me equivoco. Así es. Y él dice, no solo Gush Katif, nosotros tenemos que reasentar toda la Franja de Gaza. Ese es el plan, por ejemplo, que presenta Ben-Gvir. Así es. En algún punto es en sintonía con lo que presenta Smotrich. Digamos, le están hablando al mismo público israelí de derecha que entiende que el asentamiento judío en esas tierras es lo único que garantiza la seguridad, y que parten de la premisa de que nosotros ya cedimos territorio, nos fuimos de la Franja de Gaza y recibimos el 7 de octubre. Que ya lo hemos analizado esto en otros capítulos, que vos comentabas esto de que el tren... paró en muchas estaciones. Paró en muchas estaciones, nadie lo frenó antes. Ahora, Mati, hay un punto acá. Creo que estos comentarios que nosotros escuchamos de Ben-Gvir y de Smotrich, entre paréntesis, y para ser honestos también intelectualmente lo aclaramos, son previos al plan de Trump. O sea, ellos vienen diciendo esto hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta me parece que es una de las razones por las cuales, si el plan de Trump es real o no, es otra historia. Yo personalmente creo que no, y creo que Trump planteó este plan para ayudarlo a Netanyahu a seguir hacia la fase 2, ¿no? Porque realmente lo que está pasando acá es otra cosa, pero no me quiero meter en esa discusión. Lo que quiero decir es, por estas razones, es que me parece que no escuchamos críticas claras al plan de Trump de sacar a los gazatíes de la Franja de Gaza, porque justamente para estos grupos dentro del gobierno son planes perfectos, porque incluyen esto. Una vez que yo saco a los gazatíes de la Franja de Gaza, perfectamente puedo asentarme ahí. Y esto es lo que están buscando Smotrich y Ben-Gvir dentro de su plan, de esta gran Israel. Así es, pero vamos a entender una realidad, ¿no? Esto es lo que plantea la derecha israelí, el sionismo religioso, Otzma Yehudit, el partido de Ben-Gvir también, pero también hay otra postura que es la que toma la centro-izquierda israelí, caracterizada en primer lugar por Lapid, Yair Lapid, el director jefe del partido Yesh Atid, Hay Futuro, que él plantea lo siguiente. The solution is Egypt will take responsibility for the management of the Gaza Strip for 8 years with an option to extend to 15 years. At the same time, its foreign external debt will be paid off by the international community and regional allies. Egypt will lead a peace force in partnership with the Gulf states and the international community for the management and rebuilding of Gaza. During that period, the conditions for self-governance in Gaza will be created and the process of the total demilitarization of Gaza will be completed. Egypt will take control of the Gaza Strip through a UN Security Council resolution, including internal security and civilian affairs. The control will be framed as guardianship, with the objective being to hand Gaza to the Palestinian Authority during the 8 or 15 years. A ver, acá Lapid presenta un programa.
quiero decir un par de cositas antes de hablar del programa. Todos los programas que estamos viendo, excepto el de Smotrich y Ben-Gvir, que ya aclaramos antes que son también previos al programa de Trump, pero todos los programas que empiezan a aparecer en respuesta al programa de Trump. Y el programa de Trump tiene dos problemas centrales. Los dos problemas centrales son, por un lado, la inestabilidad reinante en Egipto y en Jordania, y por otro, la inestabilidad económica de Egipto. Egipto es un país que fue tremendamente golpeado por la guerra, y es muy difícil que un país como Egipto, que está amenazado por esta inestabilidad política que estaba diciendo que tiene antes, una deuda externa altísima también. Exactamente. Entonces, al estar amenazado por esta inestabilidad política, es muy difícil que reciba a 2 millones de personas pobres y les pueda dar servicios y después tenga también para poder pagarle a su ejército. Entonces, ¿qué es lo que propone Lapid? Lo que propone Lapid es entregarle la Franja de Gaza a Egipto por un periodo de 8 años renovable hasta 15. En ese periodo de 8 años, básicamente, y lo voy a cortar, lo voy a resumir un poco, pero básicamente se va a llevar una desmilitarización de la Franja de Gaza y se va a armar, según dice Lapid, una especie de mecanismo de coordinación entre Egipto, Estados Unidos e Israel para poder eliminar cualquier amenaza inminente. Y luego, al cabo de los 15 años, quien podría aparecer, y acá lo dice muy claro Yair Lapid, siempre y cuando se puedan coordinar cuestiones de seguridad que también le convengan a Israel, es la autoridad palestina. Es interesante marcar algo, que es que en el programa de Lapid aparece un componente que es la cooperación con instituciones internacionales, la ONU principalmente. Lapid hace mención ahí a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la que va a garantizar la presencia de Egipto allí en la Franja de Gaza. ¿Y por qué menciono esto? Porque a diferencia del programa de Trump, de Ben-Gvir y de Smotrich, el programa de Lapid sí tiene en cuenta otros actores que influyen en el terreno, principalmente Egipto, principalmente la posición de los países árabes y las Naciones Unidas, que no es menor el rol que tienen en este conflicto. Bueno, acá quiero marcar algo. Egipto presentó, todavía no, la va a presentar oficialmente la semana que viene, pero ya presentó en los medios su propuesta para el día después de la Franja de Gaza. Y es interesante porque no es muy distinto a esto que propone Lapid, pero lo que sí, como bien vos decís, incluye la cooperación tanto de, obviamente, Egipto, Arabia Saudita, la Unión Europea y Naciones Unidas. Evidentemente, cuantos más jugadores, mejor. Ahora, una cuestión que dice Lapid y que es muy interesante es que este programa es bueno según su visión porque no necesita el desplazamiento de los gazatíes. Y acá hay una cuestión. El desplazamiento de los gazatíes para muchos especialistas en materia de seguridad puede ser un problema de seguridad para Israel. Mismo si Israel lo hiciera para volver a reasentar la Franja de Gaza como quieren Ben-Gvir y Smotrich, porque crearía diferentes focos de terror, diferentes franjas de Gaza en los límites de Israel, justamente en Jordania y Egipto. Por lo cual, un analista con el que hablaba yo hoy me decía lo siguiente, me decía, ¿por qué Trump no propuso Qatar si tanto los quiere reasentar? Sería un lugar lejos de Israel que no podría perjudicar a la seguridad israelí y es un lugar donde la propiedad es mucho más barata y el ingreso per cápita es mucho más alto que en Jordania y Egipto. De ahí nace este plan que me parece a mí que está coordinado con Egipto y con la Unión Europea y las Naciones Unidas. ¿Cuál es el plan que está coordinado para vos? Me parece que el de Lapid está coordinado con Egipto, con las Naciones Unidas y con la Unión Europea porque es muy parecido al plan que presenta Egipto. Así es, puede ser, pero lo que también hay que marcar en este punto de quiebre que se encuentra Israel es que acá hay una decisión frente al liderazgo político israelí. Y esta decisión puede ser trascendental y marcar el futuro de Israel de acá a varios años. ¿Qué es? Vamos a ir camino al asentamiento de la Franja de Gaza, que va a implicar la convivencia con palestinos que después de una guerra muy fuerte no necesariamente quieren vivir al lado nuestro, hay que decirlo, o la Agirá Miratzón, esta migración supuestamente voluntaria, que va a generar que soldados israelíes tengan que ir casa por casa de palestinos a juntarlos y a ponerlos en barcos, o no sé cómo se implementaría, para que se vayan de la Franja de Gaza, pero lo que generaría es aislarse mucho más de la comunidad internacional, que
argumentos jurídicos contra Israel crezcan en todo el mundo, porque lo que nosotros acá calificamos como migración voluntaria, la Corte Penal Internacional lo considera un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, que se transforma en crimen de guerra porque es en el contexto de una guerra. Entonces, uno puede hacer la vista gorda al derecho internacional, pero no va a desaparecer el derecho internacional, y eso va a estar ahí. En oposición, tenés el programa de Lapid, que puede tener un montón de fallas, puede tener un montón de errores. Quizás hay un wishful thinking, un deseo de creer que la autoridad palestina puede gobernar cuando lo vemos que en Cisjordania flaquea mucho, pero por lo menos abre la puerta a cortar con algo que está pasando mucho en Israel, que es el aislamiento. Que Israel está cada vez más aislada. Mira, Mati, coincido, pero creo que coincido con todo lo que decís, pero creo que acá hay un punto. Israel está en una guerra de las más difíciles de su historia, y esto lo venimos diciendo desde que empezamos el podcast. Y me parece que está en un momento donde tiene que empezar a tomar decisiones. Durante mucho tiempo, Israel decidió administrar el conflicto y no resolverlo. Y capaz, a partir de toda esta tragedia que sucedió el 7 de octubre, llegó el momento de empezar a ver, de tomar decisiones para resolverlo. Me parece que no es casualidad que estamos hablando de que el primer ministro es el único personaje del cual no les podemos traer un plan claro. Así es. Bueno, Netanyahu no tiene un plan claro, y ayer en la conferencia del INSS, Tamir Haiman, que es el director ejecutivo del Instituto de Estudio de Seguridad Nacional de Israel, él decía algo muy interesante. Dijo, la decisión de no decidir es un problema, y la espera de claridad en un contexto de incertidumbre es un peligro. ¿Por qué? Porque, no sé si hay una traducción, pero me parece muy buena la frase en hebreo, Ajaloma Isdamnuyot, como la ventana de oportunidades. Como estamos en una ventana de oportunidades donde el mundo te está diciendo, ok, llegamos hasta donde llegamos, pasó lo que pasó, tenés que tomar una decisión. Vamos a resolver. ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? Y después podemos venir con críticas al mundo, a la Cruz Roja, que tengo muchas críticas y podemos hablar horas de todo eso. Pero acá estamos en un punto de quiebre donde Israel tiene que decidir hacia dónde quiere ir. Y así como decíamos, me parece que el tren pasó por muchas paradas hasta que llegó el 7 de octubre. La pregunta es cuántos trenes más vamos a tener para que van a seguir llegando para tomar las decisiones correctas. Y creo que llegamos a ese punto donde hay que tomar una decisión. Así es. ¿Cuál es la decisión correcta? Nosotros no la sabemos. Nosotros acá intentamos mostrar todas las opciones que están sobre la mesa en la política israelí para que ustedes puedan conocer, leer entre líneas y sacar sus propias conclusiones. Chao, Mati. Chao, Johnny.